Ahora bien, Apocalipsis 11 nos responde una pregunta pastoral muy profunda, y es, ¿qué pasa con la iglesia mientras el mundo se endurece contra Dios? Tal vez los hermanos que tienen más tiempo de estar en el Evangelio me van a decir esto, me van a confirmar esto. No es lo mismo predicar hoy que predicar hace 30, 40 o 50 años. ¿Cierto? Hoy las cosas que se mueven en el mundo son completamente diferentes a las cosas que se movían hace 30, 20, 40 años. Porque hace décadas en el mundo lo que había era una ignorancia religiosa. Y el gran opositor del cristianismo era la dogmática religiosa, ¿verdad? No, yo no voy a dejar la religión que me dejaron mis padres. No, yo no me voy a convertir a eso porque solamente la Santa Iglesia Católica. Y sí, es la Santa Iglesia Católica, pero debemos entender qué significa eso, como lo hemos estudiado, ¿verdad? Nosotros somos la Santa Iglesia Católica, santa, preservada por Dios. Iglesia, eclesia, estamos reunidos, y católica, universal, para todos. Entonces, antes la oposición era esa. Ahora, ¿cuál es la oposición, hermano? Que la gente ya no cree en nada. La gente cree en la pseudociencia, en el intelectualismo, en el egocentrismo. Entonces, ya no es lo mismo predicar hoy que predicar hace años. Pero aunque la forma y el tiempo y las cosas hayan cambiado, Dios sigue siendo el mismo Dios, que así como le dio poder a Pedro para dar el discurso en Hechos 2, así nos da poder a nosotros para poder hablar de Cristo. Y Dios sigue salvando su pueblo. No podemos dejar de creer que el Evangelio es eficaz. Hay personas que se han dado por vencidas y han dicho, no, es que ya no se puede. No, debemos orar a Dios, que el Señor disponga los corazones de los que han de ser salvos, porque ni uno solo de ellos se va a perder. La respuesta a esto es, el mundo se endurece, ¿qué pasa con la iglesia? La respuesta es que la iglesia tiene que seguir testificando, sufriendo, tal vez vamos a parecer vencidos, pero no puede ser destruida porque pertenece a un Señor resucitado de entre los muertos. Amén. Entonces vamos a ver esto. Vamos a ver cómo empieza el capítulo. Dice Apocalipsis 11:1. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios, el altar de Dios y los que adoran en él. ¿Cuántas cosas tenía que medir Juan? 3. El templo de Dios, el altar de Dios y los que adoran en él. ¿Qué significa esto? La imagen del templo viene del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Ezequiel 48, no lo vamos a buscar, el profeta contempla una visión del templo restaurado. También en Zacarías 2 aparece otro versículo que nos habla de una medición, pero una medición que está relacionada a la protección y la restauración de Jerusalén. Entonces, ¿qué significa medir en este contexto? ¿Qué significa que Dios le dijera a Juan que midiera el templo? ¿Necesitaba saber Dios cuántos metros cuadrados mide el templo y el altar? No, para nada. Medir, hermano, en este contexto no significa simplemente calcular una dimensión física, significa señalar posesión, cuidado, preservación y propósito. Vamos a poner este ejemplo. Si yo llego a la casa de Carlitos y le digo, Carlitos, es que traigo un topógrafo que va a medir este lote. Y Carlitos me va a decir, ¿y para qué? ¿Qué le pasa? ¿Ah? Pero si yo llego a mi casa y llevo un topógrafo a que mida, ¿puedo hacerlo? Claro que sí. ¿Por qué? Porque es mío. Dios lo que está diciendo aquí es eso. Voy a medir lo que es mío. El templo, el altar, o sea, la adoración y los que adoran en el altar. Entonces, el hecho de Dios medir no significa que tiene cuidado, posesión, preservación y propósito para nosotros. No solo estamos ahí embodegados. No,
Dios tiene propósito para nuestras vidas. Amén. Esto no debe entenderse. Ahora, cuando decimos esto, que Dios tiene cuidado y preservación y posesión, no debe entenderse que la iglesia no va a padecer aflicciones físicas. Muchos entienden la fe cristiana, la entienden mal desde el vamos. Porque muchos se acercaron a la fe cristiana bajo la promesa, Dios va a mejorar mi vida. Ahora, sí y no. Su vida va a mejorar, sí, porque Dios le va a enseñar a tener paz, a tener paciencia, Dios le va a enseñar humildad, Dios le va a enseñar gozo. Usted al santificarse va a empezar a hacer muchas cosas bien para Dios, lo cual le va a traer, ¿verdad? El que siembra para el Espíritu va a cosechar, ¿qué? Paz. Entonces, sí hay una mejora en nuestra vida, pero no una mejora superficial como muchos creen. Entonces, muchos desde el vamos se acercan al cristianismo, ¿verdad? Como una práctica más, una ideología más para mejorar mi estilo de vida, para tener menos complicaciones, para sufrir menos, para incluso hasta para ganar más, ¿verdad? Entonces muchos ven el cristianismo como un seguro, yo nunca me voy a enfermar de nada grave, yo nunca voy a pasar una situación económica difícil porque Dios me suple, mis hijos nunca van a pasar ningún tipo de aflicción porque Dios los cuida, y damos todo por sentado. Cuando la promesa de Dios no es esa en específico. Ahora, Dios sí tiene cuidado de nosotros, claro que sí. ¿De cuántas cosas nos habrá salvado el Señor que nosotros ni siquiera nos damos cuenta? Dios tiene cuidado de nosotros, pero hay cosas desagradables, hay cosas difíciles que tienen que sucedernos porque Dios tiene un propósito para esas cosas difíciles. Y la palabra dice que Dios es el que hace la herida. Ahora, no debemos entender eso como Dios nada más llegando y dándonos un garrotazo y dejándonos ahí medio muertos. O sea, te golpeo pero te curo. No, lo que quiere decir la Biblia no es eso. ¿Quiénes más? Vamos a ver desde esta perspectiva. ¿Quiénes hacen heridas para sanar? Los cirujanos, ¿cierto? Entonces, si usted va a un cirujano y le dice, mire, usted tiene un problema en este órgano, necesitamos hacer una cirugía para corregir eso, para que usted sane y para que viva. Entonces, ¿qué es esa cirugía? Una herida, ¿cierto? Pero es una herida con propósito. No es una herida porque sí. Cuando nosotros leemos que Dios hace la herida y Él la sana, debemos tener el mismo entendimiento de aquel cirujano, ¿verdad? Que corta la carne, corta los músculos, llega hasta el interior del cuerpo, corta y hace y junta lo que tiene que hacer, pero para bienestar de la persona. Y el mismo cirujano es el que va a tener cuidado de que todo sane bien, de que toda esa herida sane bien. Entonces, hermanos, nosotros debemos entenderlo de esa forma. ¿A cuántos de aquí los han operado o han tenido alguna operación grande, verdad? Después duele. O sea, duele, la recuperación duele. Pero lo que viene después es la mejoría y la curación total del padecimiento. Entonces, Dios en nuestra vida hace lo mismo. Mira, te voy a operar. Voy a hacerte una cirugía en tu corazón que te va a doler y te va a costar sanarla, pero cuando ya la sanes, vas a ver las cosas buenas que van a venir a tu vida por eso. Entonces, la iglesia no está para no sufrir. La iglesia tiene que sufrir colectiva e individualmente. Si nos fue dado creer en el Señor, también sufrir por el Señor. Y es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos, dice la Escritura. Ahora, esto no debe ser una desesperanza, sino un motivo de gozo para que veamos que en medio de aflicciones, Dios está con nosotros. Si a Daniel lo hubiera metido en un pozo sin leones, ¿qué mérito hubiera tenido el Señor? Si a Sadrach, Mesach y Abednego los hubiera metido en un horno apagado, ¿qué mérito hubiera tenido el Señor?
¿Entendemos eso? ¿Entendemos eso, hermanos? Es en medio de la aflicción, es en medio de la tribulación, es en medio de las dificultades que vemos la mano poderosa del Señor librándonos, levantándonos y sacándonos adelante siempre. El mundo puede tocar el cuerpo de Cristo. Sí, el mundo puede tocar la iglesia. El mundo puede perseguir la iglesia. El mundo puede calumniar a la iglesia. El mundo puede oponerse a la iglesia. Pero no puede destruir completamente lo que es sellado de Dios para sí. Por eso, hermanos, cuando una iglesia es de Dios, pase lo que pase en esa iglesia, se levanta. Porque puede llegar un torbellino, ¿verdad?, del mundo y dejar todo en el suelo, pero Dios vuelve a levantarlo desde los cimientos, desde las ruinas. Dios tiene el poder para hacer eso. ¿Cuánto lo creen? Aquí debemos recordar lo que habíamos estudiado en Apocalipsis 7. Los juicios avanzan. Los juicios avanzan, hermano. Pero los siervos de Dios fueron sellados. ¿Recuerdan los 144,000 sellados? ¿Verdad? Ahora, este sello no significa, como decíamos, ausencia de tribulación, sino una pertenencia y una preservación espiritual de Dios. De la misma forma es Apocalipsis 11. El templo es medido porque Dios conoce lo que es suyo. Amén, ¿lo creemos? Ahora, el templo, cuando se habla del templo, no debemos entenderlo como un edificio terrenal. En el Nuevo Testamento, el lenguaje del templo, ¿qué implica? ¿Qué es el templo? ¿Será este el templo? ¿Serán estas 4 paredes el templo de Dios? Exacto. El templo, hermanos, es el pueblo escogido de Dios. Ese es el verdadero templo de Dios. ¿Recuerda usted la conversación que tuvo Cristo con la mujer samaritana? La mujer samaritana le hace una pregunta y le dice, dime una cosa, ¿en dónde debemos adorar? Porque nuestros antepasados dicen que es aquí. Los suyos dicen que es en el monte, en Jerusalén. ¿Dónde entonces es donde se debe ir a adorar? Y Jesús le responde, llegará el día, y el día es, en donde los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. No en un lugar en específico. Porque ahora usted y yo juntos somos el templo de Dios y por lo tanto el cuerpo de Cristo. Por eso Pablo dice en 1 Corintios 3 que la iglesia es templo vivo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ella. O sea, en usted. Nosotros somos templo individual de Dios, cada uno. Y colectivamente como iglesia y cuerpo de Cristo. Pedro habla de los creyentes como piedras vivas, edificadas como casa espiritual. Y Cristo mismo, hermano, es la imagen del templo verdadero. Porque al final, ¿para qué era el templo? ¿Para qué era el templo en Israel? Para adoración, sí. Adoración y comunión con Dios. ¿Quién hace eso ahora? Cristo, como intercesor. Eso es lo que debemos entender. Entonces, hay un pueblo, hermanos, que adora. Juan mide el templo, el altar y los adoradores. Cuando hace esto, se nos demuestra que Dios preserva a su pueblo verdadero. Hay un pueblo que adora, un pueblo que pertenece a Dios, un pueblo que se reúne alrededor de un altar, es decir, alrededor de la obra redentora de Cristo. Este no es el altar verdadero. Este no es el altar que nosotros adoramos. ¿Cuál es el altar que adoramos? La obra de Cristo. A Cristo yendo a la cruz por nuestros pecados, muriendo, redimiéndonos y resucitando el tercer día. Ese es el verdadero altar de nuestra adoración, amados hermanos. No esto. Esto es solamente un lugar físico. Aquí pueden pasar 100 cosas para que esto deje de ser una iglesia.
¿Mm? Ahora, bendito Dios que tenemos este edificio. Gloria a Dios por eso, por la misericordia y la gracia del Señor para con nosotros. Pero no significa que este sea el templo verdadero, no significa que este sea el altar verdadero, porque el templo verdadero somos cada uno de nosotros en individual y colectivo, y el altar verdadero es la obra redentora de Cristo, por la cual estamos aquí. Amén. Pero vea lo que dice el versículo 2, ahí en Apocalipsis 11. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán, hollar es pisar, pisotear, ¿verdad? Ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. ¿Qué nos está diciendo aquí entonces la palabra? ¿Qué midió Dios? ¿O qué le dijo Dios a Juan que midiera? El templo, el altar y los que adoran. Pero Dios nos habla de otro lugar, el patio. Y dice Dios, el patio no lo midas, porque es entregado a los gentiles, o sea, a los que no tienen pacto. Y dice que pisotearán la ciudad santa de Dios 42 meses. ¿Qué nos está diciendo Dios aquí? Hay una esfera de protección espiritual, pero también hay otra de oposición histórica. Dice, la ciudad santa será pisoteada, será hollada. El pueblo de Dios, hermano, va a ser presionado por el mundo. ¿Entendemos eso? Hay una parte que Dios permite. Hay una parte que Dios, y esto es complicado. Hay una parte que Dios permite que el mundo entre, que los gentiles entren. No gentiles como nosotros, sino los que no son de Dios entren, que es el patio. Ahora, todo esto tiene un propósito. Esto no es porque Dios no le alcanzó para medir el patio. El mundo entra al patio, pero no puede destruir el templo, el altar y los que adoran. Aquí hay algo muy grande, hermanos, que usted tiene que estar entendiendo. Hay una oposición histórica, claro que sí. La iglesia vive entre dos realidades. Es guardada por Dios en su esencia, es guardada por Dios, no puede ser destruida. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, dijo el Señor. Pero al mismo tiempo puede llegar a ser pisoteada por los hombres. Puede llegar a ser no destruida, derribada por los hombres. Hay una protección espiritual, pero hay una aflicción histórica y natural en este mundo. Pongamos, por ejemplo, lo siguiente. ¿Cuántas iglesias han caído por escándalos, por desórdenes, por corrupción de sus líderes? Yo quiero que a usted le quede claro esto que estamos hablando, hermano. ¿Cuántas iglesias han caído por eso? El patio. El patio. Y llegaron gentiles y pisotearon los santos de Dios. Pero no destruyeron el templo, el altar y los que adoran verdaderamente. Esa es la verdad de la iglesia. Y siempre que la iglesia, como hay hombres, va a haber pecado. La iglesia es santificada porque es apartada por Dios, para Cristo. Pero no es santa en el hecho de que hay hombres, y mientras haya hombre, va a mediar un porcentaje de pecado. Y eso es lo que Dios nos está diciendo aquí. Yo voy a cuidar el templo, el altar y los que adoran, pero hay una parte que necesariamente tengo que dejar fuera para cumplir propósitos eternos y maravillosos en Dios. Porque, hermanos, debemos entender que para los que aman a Dios, para los que Dios amó, todo les ayuda para bien. Hasta personas pisoteando lo santo de Dios. Y hoy estamos viendo eso. Hoy estamos viendo eso en la práctica de la iglesia. Con tantos falsos maestros, tantos falsos profetas,
tantos falsos pastores, ¿verdad? Falsas doctrinas. ¿Qué está haciendo eso sino pisotear lo santo de Dios? Pero hasta cierto punto. Recuerde lo que dice el libro de Proverbios. Dios le dijo al mar, no puedes pasar de aquí. Igual con estas situaciones. Dios les dice a estas situaciones y estos conflictos, ustedes no pueden pasar de aquí. Ya no más. Pueden llegar hasta aquí. Pero todo esto es necesario, hermanos. Y Dios nos va a ir mostrando por qué es necesario. Recordemos que Cristo mismo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Aunque el patio de la iglesia parezca destruido, Dios vence. Y sigue siendo el patio de la iglesia de Dios, no es el patio del mundo, es el patio de la iglesia de Dios. La iglesia no avanza en la historia como una carroza de gloria terrenal, hermano, sino llevando la cruz del Señor. Y eso implica aflicciones. Juan Calvino decía que Dios suele preservar a su iglesia no quitándola de la aflicción, sino sosteniéndola de tal manera que las aflicciones no puedan destruirla. Y esto es lo que encaja perfectamente con lo que dice Apocalipsis 11. La iglesia es medida, protegida, guardada hasta cierto punto, pero también es pisoteada, protegida por Dios, pero necesariamente perseguida por el mundo. Ahora, ¿cuál es una de las razones que podemos pensar lógicamente del por qué Dios permite que la iglesia sea perseguida y pisoteada? Esto es lo que Jesucristo dijo a Pedro: Satanás os ha pedido para remeceros como al trigo, y yo he orado para que vuestra fe no falte. Entonces, ¿qué es esto? El horno. Es esa remecedora, ¿verdad? Ese colador, hermanos. Porque cuando vienen situaciones difíciles, ¿quiénes son los primeros que se van? Los que nunca tuvieron una convicción ni la mirada puesta en Cristo. Tenían la mirada puesta en el pastor, tenían la mirada puesta en un ministerio, tenían la mirada puesta en una apariencia social. Es que somos la familia que va los domingos a la iglesia y queremos mantener esa apariencia. Pero en el momento que vienen pisoteones, son los primeros que se van. No, ya esa iglesia no me sirve, ya ese pastor no me sirve, ya ese ministerio no me sirve. En cambio, los que se quedan son los que verdaderamente Dios ha sembrado y ha puesto como columnas. Los que no tienen la mirada puesta en un pastor que se puede morir, un pastor que puede caer, un pastor que puede fallar, no tienen la mirada puesta en eso, tienen la mirada puesta en Cristo. De eso nos está hablando el Señor aquí. Ahora, hay algo muy curioso que tenemos que mencionar. Vamos a cambiar el chip un toque. Algunos dicen que este versículo, el verso 2, es una profecía relacionada con Moshe Dayan. ¿Usted ha escuchado hablar de Moshe Dayan? Moshe Dayan fue el primer ministro de Israel en la guerra de los 6 días. Y Moshe Dayan hizo algo. Él permitió que los musulmanes conservaran una parte del casco antiguo de Israel. Por eso hoy en día, si usted va a Jerusalén, usted va a encontrar un lugar que se llama la explanada de las mezquitas, que es la plataforma donde estaba construido el antiguo templo. Y en esa explanada de las mezquitas está una de las mezquitas más importantes para el Islam, que es la mezquita de Omar o la cúpula de la roca. ¿Por qué está eso en Jerusalén? Porque Moshe Dayan en la guerra de los 6 días lo permitió. Fue como una parte del acuerdo de las negociaciones de paz. Entonces, muchos dicen que ese versículo tiene que ver con esto. Pero aquí debemos de ser cuidadosos, hermanos, porque Juan no está llamando a la iglesia a identificar nombres modernos de manera especulativa. Apocalipsis es mucho más que eso. Yo no puedo tomar ninguna profecía de la Biblia y decir, esta profecía habla de Donald Trump, o esta profecía habla de Barack Obama,
o del emir de Emiratos. No, nosotros debemos ir más profundo que la especulación y ver qué es lo que Cristo dice a la iglesia. Porque ¿a quiénes eran estos mensajes? A la iglesia, a las iglesias. Entonces, no es una especulación profética, sino que entendamos lo que espiritualmente el Señor nos está diciendo. ¿Y qué nos está diciendo? Que Dios permite que su pueblo sea presionado por las naciones. ¿Durante cuánto tiempo? Dice la Biblia 42 meses. ¿Qué significa eso? Un tiempo limitado. Por eso, hermanos, recuerde que sus aflicciones, sus tribulaciones, sus momentos difíciles no van a durar toda su vida. Tuvieron un punto de inicio y van a tener un punto final. El punto de inicio se lo dio Dios y el punto final también se lo dará Dios. Entonces usted va a volver hacia atrás y va a decir, Señor, usted va a volver a ver atrás y va a decir, Señor, grande es tu misericordia. ¿Cómo me sacaste de esos momentos, Señor, donde no sabía qué hacer? Donde todo parecía servido, Señor, ahí estuviste tú y sacaste mi alma del hoyo y me pusiste en lugares altos y me guardaste como la gallina guarda sus polluelos, como castillo fuerte, como roca firme, Señor, me guardaste. ¿Pero cuántos lo hacemos así? Tenga cuidado, hermanos, con lo que usted dice. Tenga cuidado con lo que usted dice. Hay personas que nomás entrando en una situación difícil, no, ya qué, ya para qué, ya no se pudo. Y somos incrédulos. Y la incredulidad es un pecado del cual nosotros debemos arrepentirnos. Qué tremendo, hermano. Bendito Dios. Los 42 meses representan un tiempo de aflicción limitada. El texto menciona 42 meses, más adelante se habla de 1260 días, pero en Apocalipsis todos estos números, ya sea tiempo, tiempos y medio tiempo, todos apuntan a un periodo simbólico de aflicción limitada. ¿Por qué? Porque Dios sabe que nosotros no podemos sufrir para siempre. Dios sabe eso, hermano. Si Dios nos hiciera sufrir para siempre, desmayamos. No podríamos. Entonces sepa que si usted está pasando algo difícil, Dios sabe el tiempo que usted lo va a poder soportar si usted se agarra de Dios. Porque en sus propias fuerzas no va a poder. En sus propias fuerzas usted se va a rendir, va a intentar huir, va a intentar arreglar las cosas con su entendimiento y va a complicar todo. No es en mis fuerzas, es en las fuerzas del Señor. Amén. Esto hace también una referencia al libro de Daniel. En Daniel 7 y Daniel 12 aparece esta idea de un tiempo de opresión contra los santos, pero un tiempo definido por Dios. No es un tiempo eterno, no es un tiempo fuera de control, no es un tiempo absoluto, no está fuera del control divino. 42 meses equivalen, ve usted qué lindo es esto. En años, 42 meses equivalen a 3 años y medio, o sea, la mitad de 7. Si 7 representa plenitud, 3 y medio, ¿qué representa? Un periodo incompleto, quebrado, limitado. Lo malo va a actuar, hermano. Lo malo va a actuar en este mundo y lo malo va a actuar en nuestras vidas, pero no va a ser eternamente. La oposición se levanta, hermanos, pero esa oposición tiene una fecha de vencimiento dentro del decreto de Dios. ¿Cuántos lo creen? Ahora, nosotros debemos entender algo. Apocalipsis no nos está mostrando una lucha entre el bien y el mal, como nosotros muchas veces filosóficamente pensamos, que hay una lucha entre Dios y los demonios, entre Dios y Satanás, entre ángeles y demonios. Nosotros pensamos eso,
Pero una lucha, hermanos, nos daría a entender que tanto Dios como Satanás están equiparados de alguna forma en cuanto a poder. Y eso es completamente inexacto. ¿Por qué? Porque el Señor nuestro Dios es todopoderoso. Satanás no es más que un ángel caído. Satanás no es más que un espíritu que estuvo cerca de Dios, que decayó de la gracia de Dios. Entonces no hay punto de comparación entre el enemigo y Dios. ¿Entendemos eso? Sí. Ahora, el enemigo sí nos puede bailar a nosotros muy fácilmente, porque si comparamos al ser humano con Satanás, ahí sí tenemos una desventaja infinita. En astucia, en poder, en muchas cosas, pero no hay punto de comparación entre el enemigo y Dios. Por lo tanto, Satanás ni siquiera es el rival de Dios o su contraparte. ¿Qué significa esto? Que incluso Satanás actúa bajo el plan soberano de Dios. El diablo, quiera o no quiera, le obedece a Dios. Porque Dios limita a través de su decreto lo que sucede y lo que no puede suceder. Entonces, Satanás no es un soberano del infierno o del mundo. Satanás simplemente cumple el propósito que Dios a través de su decreto permitió que cumpliese en las naciones y en todo. Entonces, Satanás no tiene la última palabra. Satanás no tiene la oposición definitiva. No. Todo, hermanos, todo ocurre dentro de los límites establecidos por Dios. ¿Cómo nos cuesta entender eso como cristianos? No fue que Dios se equivocó. No fue que Dios se descuidó. No fue que el diablo es tan bandido que se bailó ahí a los ángeles y tome. No. Todo, hermano, todo. Ahora cantábamos en esta canción, aún en los detalles eres fiel. Todo, hermanos, está bajo los límites y el propósito establecido por Dios. Entonces, veamos esto. Si el hermano Willy, que es un creyente de corazón, es vencido por el enemigo y el enemigo lo hace caer y peca terriblemente y nos hiere y nos escandaliza y todo. ¿Qué pasó con Dios? Algunos dirán, no, pero es que es culpa del hermano Willy, porque el hermano Willy se apartó, se enfrió espiritualmente. Sí, ok. Pero entonces eso quiere decir que la voluntad del hermano Willy está por encima de la voluntad de Dios. Porque Dios le dijo al hermano Willy, yo no quiero que caigas, pero como tú quisiste caer, entonces caíste. Nosotros muchas veces pensamos que es blanco o negro, izquierda o derecha. Hermanos, y los caminos de Dios misteriosos son. Porque aún en esa caída hipotética que tuvo el hermano Willy, Dios sigue siendo soberano sobre la vida del hermano Willy. ¿Usted entiende? Sí, ¿por qué no hay que juzgar al hermano que cae? Porque aún el hermano caído sigue teniendo un Señor. Entonces, si un hermano cae y yo llego, ¿verdad? Como David, qué barbaridad lo que hizo esa persona. Si yo llego como David y lo juzgo y lo critico, cuidado y no estoy criticando la obra que Dios va a hacer más adelante. Y me tengo que tragar mis propias palabras y ser avergonzado. Por eso la palabra dice, orad los unos por los otros, no criticarnos los unos a los otros, no murmurarnos los unos a los otros, no hacer leña del árbol caído, como decimos comúnmente, porque podemos estar criticando lo que Dios va a hacer en un tiempo futuro para la gloria y honra suya.
Y así es como debemos nosotros confiar en el decreto de Dios. Señor, no entiendo nada de lo que está pasando. No en mi mente natural, Señor, las cosas debieron hacerse así, 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 y tú debiste haber hecho esto y esto y esto. Señor, pero no fue así, fue todo al revés, no entiendo nada, pero tú eres soberano, Dios. Y tú tienes control de mi vida, y mi vida te pertenece, Señor. Si no, no estaría aquí. Y por ahí es donde empezamos a confiar verdaderamente en Dios. No en una idea. Hay gente que tiene confianza en una idea, hermano. Es que Dios va a hacer esto conmigo, sí. Dios va a hacer esto conmigo, y no sucede. No confiaban en Dios, confiaban en una idea. No, puestos nuestros ojos en el autor y consumador de la fe, Jesucristo. Nada más. Aquí encontramos un consuelo pastoral muy grande, hermanos. Muchas veces el creyente mira la historia y siente que lo malo avanza sin freno. Ve la impiedad, ve cómo el mundo se burla de Cristo, ve la frialdad espiritual, la persecución, cómo la gente niega la verdad y puede preguntarse, Señor, ¿qué está pasando? Señor, mira tu iglesia cómo está, llena de charlatanes, de lobos. ¿Qué estás haciendo, Dios? Pero Apocalipsis nos da la respuesta, hasta que Dios lo permita. Punto. Punto. Y ahora vamos al verso 3, hermanos. No creo que nos dé tiempo de terminar todo hoy, pero bueno. Vamos al verso 3 que dice, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260, otra vez, ¿verdad? El mismo periodo, 3 años y medio, vestidos de silicio. Y aquí es donde muchos dispensacionalistas han dicho, estos 2 testigos son Moisés y Elías. ¿En base a qué? A los milagros que dice que harán estos 2 testigos, que harán llover fuego del cielo, como Elías, que harán cesar la lluvia, como Elías, que mandarán plagas, como Moisés, ¿verdad? Otros creen que son Enoc y Elías, porque ambos fueron llevados sin experimentar la muerte, ¿verdad? Me parece que uno ascendió en las nubes y otro vino en una carroza de fuego y se lo llevó, según el Antiguo Testamento. Otros sostienen que no van a ser Moisés y Elías, sino el espíritu de Moisés y el espíritu de Elías, que va a encarnar en 2 siervos de ese tiempo. Para mí, esas 3 interpretaciones están erradas. Vamos a ver. ¿Por qué debemos creer que Apocalipsis, en esta figura de los 2 testigos, está usando un lenguaje simbólico? Porque Apocalipsis es un libro simbólico. Y aquí vemos la importancia de entender el contexto de los libros de la Biblia. Usted sabía, hermano, que cuando hablamos del Antiguo Testamento podemos decir libro. El libro de Génesis, el libro de Deuteronomio, el libro de Levítico. Cuando hablamos del Antiguo Testamento podemos decir libros. Cuando hablamos del Nuevo Testamento, ¿qué son? Epístolas o cartas. Entonces, epístolas, cartas, y podríamos decir que evangelios, pero el evangelio viene a ser también como una especie de carta. Esa es la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, una de las tantas diferencias. Pero dentro de eso, nosotros debemos identificar 3 tipos de textos: narrativos, históricos y simbólicos. ¿Cuáles serían textos narrativos por excelencia? ¿Ah? ¿Cuáles serían textos narrativos que narran algo? Hechos verdaderos, literales que pasaron. Los evangelios. Los evangelios son narrativos. Hasta cierto punto, el evangelio de Juan hay que tener consideración. Pero digamos que en su mayoría los evangelios son narrativos. El libro de los Hechos son narrativos. Ahora, tenemos textos que son históricos. ¿Cuál sería un libro histórico por excelencia? El libro de Números.
Algunas partes de los evangelios y de las cartas de las epístolas del Nuevo Testamento también son históricas. Y por último tenemos libros simbólicos, que son pocos. ¿Cuáles serían dos libros simbólicos por excelencia? Uno del Antiguo y otro del Nuevo Testamento. El Apocalipsis del Nuevo Testamento y el libro de Daniel del Antiguo Testamento. Son libros simbólicos. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Cuando yo voy a un texto narrativo, por ejemplo, voy al Evangelio de Marcos y Marcos me empieza a hablar de Jesús, que nació en Galilea, que sus padres se trasladaron a Egipto, que después vino y todo. Eso fue lo que realmente pasó literal. ¿Entendemos eso, hermanos? Es una narración de algo que sucedió. No es simbólico, ni en cierto contexto histórico, sino que fue lo que Marcos recopiló, y Lucas recopiló, y Mateo recopiló, y Juan también recopiló, aunque le dé un sentido teológico, pero fue la narración de la vida de Jesucristo. Ahora, si yo voy a Apocalipsis 13 y leo que va a surgir una bestia de 7 cabezas de medio del mar, ¿qué interpreto yo de eso? No es que literalmente va a surgir una hidra del mar, ¿verdad? Porque ya eso sería un libro de fantasía. Cuando voy al libro de Daniel y leo de las bestias con cuernos, de un cuerno pequeño y todo, no es literalmente eso. Es un lenguaje simbólico que apunta a una realidad y una verdad espiritual más alta. Está como en código la revelación de Dios. Entonces, ¿por qué, siendo el libro del Apocalipsis simbólico, por qué voy a tomar algo y lo voy a querer hacer literal? ¿Por qué los dos testigos sí son literales y por qué la bestia no? ¿Entendemos eso? Entonces, ¿qué me dice a mí el contexto? Que lo interprete de forma simbólica. Los dos testigos no son dos personas, no son dos personas físicas con espíritus de profetas de antes, ni profetas encarnados. Los dos testigos simbolizan algo más. Vamos a ver, el lenguaje simbólico de la Biblia, el número de testigos. ¿Por qué no 3? ¿Por qué no 12? ¿Ya? ¿Por qué 2 testigos? Porque el 2 tiene una importancia legal en la Escritura. Deuteronomio 19 dice que un testimonio debería ser confirmado por 2 testigos. ¿Qué dijo el Señor cuando tenemos a alguien contra algún asunto, alguna rencilla contra algún hermano de la iglesia? Primero vamos y hablamos con él. Si la persona no quiere, llamamos a ¿cuántos testigos? 2, para que conste toda palabra. Entonces, ¿qué representa el número 2? El número 2 representa un testimonio legítimo, suficiente y autorizado. Ahora, estos testigos más adelante también son llamados los 2 olivos y los 2 candeleros. Y esto nos conecta con Zacarías capítulo 4. En Zacarías 4, los olivos están relacionados al suministro del aceite y con la obra del Espíritu de Dios. Y ahí en Zacarías 4 se nos dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. En Apocalipsis, los candeleros, ¿qué significaban? Aquel que tiene los 7 candeleros en su mano derecha. La iglesia. La iglesia. La iglesia. Los candeleros y las estrellas representaban la iglesia. Entonces, cuando leemos 2 candeleros, cuando leemos 2 olivos, que es cada uno de los 2 testigos, ¿en quiénes debemos pensar? El testimonio legal, verdadero y autorizado de la iglesia de Dios. Eso es lo que representan estos 2 testigos. El testimonio que la iglesia da al mundo. La iglesia es el candelero de Cristo en el mundo. ¿Por qué? Porque ilumina. Y un candelero no produce luz propia,
refleja la luz del Señor. Su misión es profetizar, no en el sentido de inventar nuevas revelaciones, sino en el sentido bíblico de proclamar la palabra de Dios. ¿Verdad? Y hoy en día nos pueden decir, es que ustedes no creen en el oficio, en el ministerio profético. Claro que hay un ministerio profético. El que se para a proclamar la palabra de Dios está profetizando. Y está dando la mejor profecía de todas, la más exacta, la cual es como un faro que alumbra en la oscuridad, dice Pedro. Hermanos, la iglesia es profética porque denuncia el pecado. ¿Qué era lo que hacían los profetas del Antiguo Testamento? En su gran mayoría, ¿qué hacían los profetas? Lluvia de bendiciones. No. Israel, Israel, has pecado. Israel, te has vuelto a Baal, te has vuelto a Astarot. Israel, arrepiéntete de tu pecado, si no Dios vendrá y te destruirá con una nación extranjera. Israel, arrepiéntete. Eso era lo que decían los profetas. Lo que menos hablaba era de bendición. De hecho, solamente bendecían cuando Dios les decía que bendijeran a alguien. Y no era una bendición porque, me caíste bien, voy a bendecirte. Esa bendición era para un propósito de Dios, como sucedió con David. Y aquí vemos, hermano, lo distorsionado que está todo hoy en día del nuevo movimiento profético. Que piensan que profecía es pararse en un altar, en una tarima, decir cosas bonitas y ya. Si estos profetas clamaran al pueblo de Dios que se arrepienta de sus pecados, que deje los ídolos y se vuelva a Dios, todavía podríamos tomarlos un poco en serio, pero son charlatanes y mercaderes de la fe. No tienen, hermanos, esto no tiene ni pies ni cabeza, los nuevos profetas de hoy en día. De lo que menos hablan es del pecado, de lo que menos hablan es del arrepentimiento. Estos testigos dicen que están vestidos de cilicio. ¿Usted sabe lo que era el cilicio? Era una tela áspera que se ponían las personas, que usaban las personas para transmitir duelo, humillación y arrepentimiento. ¿Cuál es el testimonio entonces que debe dar la iglesia? ¿Cuál es el testimonio que debe dar la iglesia? ¿Arrogancia? ¿Superación personal? ¿Confort, comodidad? Hermano, el mensaje de la iglesia tiene que ser un mensaje de quebranto y de arrepentimiento. La predicación, hermano, no es una estrategia de popularidad. Predicar no es subir los ánimos. Predicar no es decir lo que el pueblo quiere escuchar. Es que el pueblo quiere escuchar bendición porque vea la gasolina, subió 50 pesos la gasolina. Entonces yo voy a hablar de bendición, voy a hablar de enriquecimiento, voy a hablar, qué sé yo, hermano, tantas tonterías que se hablan hoy en día. No, el mensaje de la iglesia tiene que ser un mensaje con lágrimas, con gravedad, con urgencia, porque el mundo se está yendo al precipicio. Los falsos profetas de Israel, ¿saben qué le profetizaban a los reyes y a los nobles de Israel? ¿Usted sabe qué le profetizaban los falsos profetas a los nobles de Israel? Construyen sus tumbas más grandes. Sí, no, suena como algo malo, pero era un mensaje bueno. Construyen sus tumbas más grandes, porque Dios nunca los va a sacar de esta tierra. Eso está en Isaías. ¿Y qué pasó? Vino el rey Nabucodonosor, destruyó Israel, destruyó Jerusalén y destruyó las tumbas y se llevó a lo que quedó del pueblo preso. ¿Usted entiende la gravedad de esto, hermano? ¿Cómo es posible que hoy en día haya personas hablando de las 7 bendiciones de Abraham y las 10 bendiciones del Espíritu
y hablando de fuego espiritual. No, que hablen del fuego del infierno mejor. Porque esta es la realidad del mundo. El mundo está en una bancarrota moral, en un precipicio de principios, de ética. Y hoy en día hay personas que creen que predicar es andar ahí alborotando a la gente y tirando a la gente al suelo y diciendo palabras bonitas y gritando fuerte. No, no. El mensaje de la iglesia tiene que ser, como dice la palabra, como el de una mujer a punto de dar a luz, con gritos de desesperación, de dolor, de sufrimiento por el mundo que se pierde, hermanos. Qué tremendo, Señor, ayúdanos. Esto es una confrontación a la iglesia contemporánea. Muchas veces la iglesia moderna quiere ser admirada, aplaudida, aceptada por el mundo. Ahora, hay todo un tema, ¿verdad? No es que vamos a ser unos aborrecidos y unos odiosos. No, que se conviertan ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos, dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Entonces no se trata de ser una secta. Un día me contaba, yo estaba hablando de esto con un hermano, de este tema de la iglesia y el mundo. Y me decía el hermano que una iglesia de aquí, de Costa Rica, tenía esta doctrina de que ellos eran superiores, que no se podían juntar con nadie del mundo. No podían tener comunión con nadie del mundo, ni amistad, ni nada. Que en los trabajos era un problema, porque motivaban a los hermanos a emprender conjuntamente y era un problema y todo esto, para no relacionarse en lo más mínimo con la gente del mundo. Entonces, eso es un espíritu de fariseísmo, porque así pensaban los fariseos. Dice entonces que en el lugar donde estaba esta iglesia se dio un proyecto habitacional. Casas, iban a ser un barrio. Entonces dice que el pastor y los miembros de esta iglesia metieron mano y toda la iglesia se fue a vivir al mismo barrio. Hermano, ¿y usted sabe qué pasó? ¿Usted sabe qué pasó? Ni los mismos incrédulos quieren irse a vivir ahí por los problemas y los pleitos que hay entre personas de la iglesia. ¿Usted sabe qué es lo que pasa cuando usted y yo nos encerramos en la iglesia? ¿Usted sabe qué es lo que pasa? No tengo amistades en el buen sentido, ¿verdad? No tengo amistades de personas del mundo, no atiendo a personas del mundo, no ando en actividades del mundo. ¿Usted sabe qué es lo primero que pasa? Nos volvemos sin misericordias. ¿Por qué? Porque no vemos la necesidad tan grande que hay en el mundo de Cristo. Entonces me vuelvo inmisericordia completamente. Acaparo la gracia. La gracia es toda para mí. Y Dios tuvo gracia de mí, pero no de otros. Entonces veo a los demás con desprecio. Y por ejemplo, un botón, lo que este hermano me contó que sucedió con esta iglesia, ¿verdad? Que compró este proyecto habitacional y vea lo terrible que sucedió, hermano. Usted y yo tenemos que interactuar con el mundo. Vivir cosas que solo se viven en el mundo. La iglesia es un privilegio, hermano. Venir y levantar nuestras manos aquí, cantar el gran yo soy, y ven, es hora de orarle y todo, y ver al hermanito Paquito, y ver a la hermanita, ¿verdad? Y todo, y abrazarle, saludarle. Eso es un privilegio muy grande. Pero ¿dónde usted y yo vamos a ejercer el verdadero cristianismo? Allá afuera. Allá afuera es nuestro lugar de batalla, no aquí. No aquí, hermanos. Entonces, vemos esto. Martin Lloyd-Jones decía, la predicación verdadera no es una charla religiosa ni un discurso moralista, sino una proclamación solemne de la verdad de Dios
ante hombres que necesitan ser reconciliados con Él. Y esta es la función de los dos testigos: proclamar a Dios en una ciudad que no quiere ser escuchada. Vamos a dejarlo hasta aquí, hermanos, para no abrumarnos mucho con la información, amén, sino ir despacio. Vamos a orar entonces. Señor, te queremos dar gracias. Gracias porque cuando hemos leído Apocalipsis 11, somos partícipes de ese testimonio de la iglesia. Señor, ayúdanos a hacer las cosas bien, de una forma digna y santa, propia de hijos e hijas de Dios, propia de un pueblo redimido. Señor, tenemos muchas debilidades en la carne, padecemos, Señor, tropezamos, somos débiles, pero te amamos, oh Dios, y nos volvemos a ti. Perdona nuestros pecados, nos arrepentimos, Señor, y si aún no estamos arrepentidos verdaderamente de corazón, permítenos arrepentirnos de esa forma, Señor. Límpianos, levántanos, restáuranos, Señor, porque en medio de las aflicciones, solo tú nos ayudas, solo tú nos vas a sacar adelante. Lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Ponemos esta semana en tus manos, Señor, para que tú nos guíes, nos ayudes en todo lo que tengamos que hacer, nos libres de toda maldad, Señor, y nos des fuerzas en nuestro espíritu, Señor, para no tropezar, que nuestro pie no se aparte ni izquierda ni derecha. Levante su mano, hermano, le quiero bendecir.